Escuchad la palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, vosotras que oprimís a los pobres, que aplastáis a los humildes, vosotras que decís a vuestros maridos, traed y bebamos. Juró el Señor Jehová por su santidad, de cierto he aquí que vienen días sobre vosotros, y os llevarán con ganchos, y hasta el último de vosotros con anzuelos de pesca. Y saldréis por brechas cada una tras otra, y seréis echadas hacia el Hermón. Declaración de Jehová. Del libro del profeta Amós, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Como se habrán dado cuenta, queridos hermanos, en esta lectura que hemos empezado a hacer del libro del profeta Amós, hemos tenido que ir cortando las narraciones dependiendo de la temática o de el destinatario de cada profecía. Lo que hemos encontrado y encontraremos a lo largo de varios de los libros proféticos son oráculos, es decir, sentencias que da Dios por medio de los profetas a determinados destinatarios, por determinadas circunstancias. Si bien en los libros, quienes se tomaron el trabajo de armar el libro, lo que hicieron fue poner los distintos oráculos, las distintas sentencias, una tras otra para que quede una gran cadena de oráculos, se ha llegado a descubrir que cada una de estas sentencias o cada uno de estos fragmentos que estamos nosotros leyendo, por ejemplo, el oráculo que leíamos nosotros en la narración del día anterior, pudo haber sido dado en una época y por allá, mucho tiempo después, esto que leímos hoy. Pero en el libro del profeta Amós aparece inmediatamente después del anterior, aparecen pegaditos. Aquí tenemos que tener algo claro. Si hay libros que tuvieron que ser armados como rompecabezas con lo que encontraron y recordaron que profetizó o vivió cada uno de los profetas, son los libros de los profetas. Es como si estos libros fueran una especie de colcha de retazos. Cada retazo corresponde a una época distinta, a una predicación distinta, a una profecía diferente, pero tuvieron que armarlas para que quedara a manera de libro. Hoy el fragmento que hemos leído va dirigido a las mujeres de Samaria. Y tenemos que imaginarnos aquí a estas mujeres opulentas de la clase alta de Samaria. Y que con todos sus lujos y con todo su boato, con toda esa abundancia en la que ellas vivían, por un lado pisoteaban, humillaban, maltrataban a los pobres. Y por otro, todos sabemos que quien vive en la opulencia y en la riqueza poco se acuerda de Dios, porque los bienes materiales tienen la característica de hacer que el hombre se olvide de Dios. Ya en el fragmento que reflexionábamos el día anterior, hacía un jalón de orejas el profeta Amós a todas estas personas ricas que con su riqueza ofendían la terrible pobreza y necesidad de los pobres y que estaban vinculadas con el culto de Samaria. Y hoy el profeta nos menciona, por ejemplo, entre esas personas que vivían en todos sus lujos, a las señoras de clase alta de Samaria. Nosotros podemos llegar a pensar en algún momento que Dios no se fija de eso. Si Dios se tomó el trabajo de que Amós fuera y les dijera un oráculo de parte de Dios, una sentencia de castigo de parte de Dios, es porque para Dios eso es importante. ¡Ay, Dios santo! Si fue importante en ese tiempo, no hay ninguna razón por la cual en este tiempo no sea importante. Preguntémonos si nosotros somos de aquellas personas que, porque los títulos, las riquezas, los bienes, los viajes, los estudios, qué sé yo, se nos suben a la cabeza, terminamos creyéndonos más que otros, humillando a otros, tratando mal a otros. Ay, es que porque es que vive en este barrio, es que porque es que es de esta zona, y porque no estudió acá, y porque no sabe esto, y porque no ha viajado aquí. Cuidado con eso, porque el profeta Amós hoy nos está diciendo que para Dios eso cuenta, que Dios no pasa por alto eso. ¿Es que acaso se nos puede ocurrir que Dios no mira el dolor que siente el pobre y el oprimido cuando es humillado por el que tiene y el poderoso? Dios está cerca y lo siente como en su propia carne.
Tan así que se tomó el trabajo de enviar un profeta a profetizar contra eso. Y hoy, porque Dios así lo ha querido, hemos leído eso. Y si lo hemos leído es porque Dios nos lo quiere decir. Cuidadito, hijo mío, cuidadito, hija mía, que a ti no se te suba a la cabeza nada de lo que tienes. Ni te sientas más que otros, ni oprimas ni humilles a otros. Porque eso hacían allá las mujeres de Samaria en el siglo VIII a.C., y a ellas yo les profeticé que se las llevarían con ganchos, como jalan a las vacas y a los bueyes, de las argollas de las narices. Miren la manera como el profeta compara a las ricachonas de Samaria, vacas gordas de Basán. Y así como a las vacas se las jala de las argollas de las narices, a ustedes, señoras apoltronadas en su riqueza, acostumbradas a humillar a los pobres, se las van a llevar a ustedes, derechito en fila recta. Efectivamente, en el año 721 a.C., cuando Asiria invade el reino del norte, el reino de Israel, y la capital, Samaria, destruye los palacios, destruye los templos, entre ellos el gran templo de Betel, y se llevan deportados a todas esas personas como esclavos para Asiria. Todo aquel que se enorgullece y se enaltece a sí mismo, dice la palabra de Dios, será humillado. Y todos esos humillados, oprimidos, maltratados, que tuvieron que aguantar como otros poderosos los pisotean, ellos serán levantados. En esta historia, esa clase menos favorecida, por ejemplo, de Samaria, era la predilecta de Dios. Por el contrario, la clase opulenta, los ricos, los poderosos, eran vistos por Dios con recelo. Y no era poco lo que Dios tenía que decirles y recriminarles. En la historia de la vida, por si a alguno de nosotros se le llega a ocurrir que se siente como más que otros y mira por sobre el hombro y humilla y dice y pisotea y levanta pecho frente a otros, no se nos olvide. En esa historia es al pequeñito, al que huele feo, al pobre, al hambriento, al que no ha viajado, al que no tiene títulos, el que no ha estudiado en universidades costosas, el que no vive en el barrio fino, al que Dios prefiere. Y el que mucho se las da es al que Dios no pasa. Por si es que de pronto alguno llega a pensar lo contrario. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.